Hernán. Bueno, vamos a retomar la entrevista que la habíamos iniciado con Bernardo Abad, concejal de Quito. Bernardo, nuevamente, bienvenido y gracias y mil disculpas por este problema técnico. Habíamos comenzado indicando sobre este allanamiento que ha hecho en las últimas horas la Fiscalía a la empresa de agua potable y saneamiento de Quito. ¿Cuál es la reacción en este momento de parte del concejal y del Consejo en definitiva? A ver, tengo que hablar por mí, obviamente, porque el Consejo todavía no ha habido una reacción, pero sí puedo hablar también por mí porque soy parte del directorio de la empresa metropolitana de agua potable, una empresa muy seria. ¿Qué es lo que está pasando y por qué los allanamientos y las detenciones? Hay un proceso que se realizó, generado por la gerencia de ambiente de esa empresa, en el sentido de comprar, adquirir insumos de protección, mascarillas, gafas y trajes de protección para los empleados, para los funcionarios de esa empresa. Ese proceso, que más o menos costó o se adjudicó por unos $160,000, en la primera parte se entregó el anticipo, unos 80 y pico de mil dólares, la empresa entregó los insumos, que de acuerdo a la documentación que sí tenemos, obviamente, están de acuerdo a lo pedido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en un momento dado, la empresa que entrega, la que se adjudicó el contrato, es la empresa Silverti. Esta empresa que tuvo el escándalo de corrupción por la venta irregular y con sobreprecio de bolsas para cadáveres en el Hospital del Sur de Guayaquil. Ante eso, el gerente de la empresa dice, paren el pago siguiente y lo que hay que hacer es entrar a un proceso de mediación de precios, en los cuales vuelven a hacer un estudio de mercado, determinan si hubo o no sobreprecio. Los precios serían bastante similares en realidad, podríamos ver que no hay mayor diferencia, un 10% de diferencia, pero dice, no se les va a pagar hasta que haya una mediación de precios. Esa mediación nunca se ha dado porque obviamente los directivos de esta empresa Silverti o están prófugos o están detenidos. Esa es la situación entonces de que se entregó la mitad o se dio el anticipo de la mitad del contrato y se recibieron los insumos de acuerdo a las características. Ahora, Bernardo, es por esa razón que se allanan los domicilios y es por esa razón que está detenido, incluso tengo entendido, según la Fiscalía, el gerente y 5 personas más. Ahora, se detecta, es decir, en la contratación, si bien es cierto, se pidió una reconsideración en torno a los precios, etcétera, etcétera, pero en la contratación, en los valores de los insumos, se detectó un supuesto sobreprecio, es decir, ¿hubo incremento en relación a los precios que están en este momento en el mercado? Sí. No mayormente, como digo, hay una diferencia de un 10%, sin embargo, la Fiscalía sí ha considerado y por eso el allanamiento, y justamente por eso las detenciones, y ahora obviamente será el señor gerente y las personas que están detenidas las que tendrán que informar y mostrar pues si estuvo o no sobreprecio. De la información que tenemos, que hemos recibido, repito, los precios son bastante similares, no hay, incluso en uno de los rubros es hasta menos que los precios de mercado, pero claro, saltaron las alertas, saltaron las alarmas cuando la empresa que vendía era esta empresa Silverti, que había generado el escándalo de corrupción en el Hospital del Sur de Guayaquil. Ahora, ¿qué más se conoce, Bernardo, en torno a otras empresas que habrían realizado contrataciones? Bueno, ya tuvimos el tema de la empresa de salud, ahora es la empresa de agua potable. ¿Qué más se conoce de otras empresas que también habrían incurrido en este tipo de situaciones? ¿Qué conoce el Consejo? ¿Qué conoce Bernardo? A ver, me quiero referir al otro tema de lo ocurrido anoche o ayer en la EMAPS, porque obviamente eso lo tengo claro. Ese es un proceso por el cual hay detenciones, hubo allanamientos y claro, entre ellos, incluso la información que da la Fiscalía, una funcionaria cercana al vicealcalde, casada con un funcionario cercano y primo del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Eso hay que dejarlo claro y de acuerdo a la información que ha salido en las redes sociales generadas por la Fiscalía. El otro proceso, el otro lío realmente, escándalo, es que el día de ayer hubo unos 3 giros que se hacen desde
la cuenta de la empresa metropolitana de agua potable en el Banco Central a Hong Kong por más o menos $1.300.000. Y eso realmente es un lío. Eso me enteré porque el señor presidente del directorio, René Bedón, me llamó a contar y obviamente luego fuimos confirmando. Serían 3 giros que se realizaron durante el día de ayer, sobre texto o argumentando que eran para pagos de ciertos contratos, pagos o contratos que no existieron. Y esas cuentas, a la cuenta donde se dirigen son unas cuentas en Hong Kong. Y ese es el tema. El alcalde de Quito ha dicho claramente que es un robo y ese robo tiene que ser investigado y dio a entender de que sería un hackeo. El Banco Central ha dicho no es un hackeo. Claro, el Banco Central, seguridades. Así es, el Banco Central ha respondido en torno a eso, ha dicho tenemos las seguridades suficientes justamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Bernardo? Exactamente, ese es el tema. Porque claro, no es tan fácil como entrar a un mail y decir disponga usted de la cuenta de la EMAPS hacia cualquier cuenta en el mundo. No. Son claves, son todo un sistema de verificaciones que tiene que ser del un lado, de las personas que tienen las claves y pueden ingresar al sistema del Banco Central, y obviamente del otro lado del Banco Central también. Hay un doble chequeo. Eso es lo que nos sorprende, de cómo hicieron esto que el alcalde de Quito ha considerado un robo. Yo también comparto ese calificativo, y claro, cómo lo hicieron. Y justamente el gerente de la empresa de agua potable estaba hasta la noche de ayer, 10:30 de la noche, que me mandó un mensaje diciendo estoy presentando la denuncia en flagrancia y una vez que termine le llamaré a contar cómo es la situación. Pues no llamó, ahora me doy cuenta qué es lo que pasó. Y obviamente tenemos que averiguar qué es lo que pasa, porque no es posible, es otro escándalo de corrupción, otro robo en el municipio de Quito, en una empresa que se ha caracterizado por ser una empresa seria, se ha caracterizado por ser una empresa impoluta, la empresa de agua potable de Quito, y ahora al hilo, pues 2 escándalos de corrupción. No es posible, tenemos que averiguar exactamente de qué se trata. Repito, el día de eso solamente se llegó hasta la presentación en la flagrancia de que sería un delito, por supuesto, un robo. Bien. Bueno. Literalmente. Eso es bien extraño. Por eso es que nos sorprende el tema, porque no es que uno quiere un mail, repito, y ya el Banco Central va a decir, le hacemos del giro a cualquier parte de la empresa metropolitana de agua potable o de cualquier empresa. Una cuestión final, Bernardo. Bueno, la convocatoria para esta entrevista era para hablar justamente de que Quito salió ya hoy a semáforo amarillo y cuáles eran las condiciones, pero se nos cruzó este tema que no lo podemos dejar de lado. Pero sí quisiera saber cómo Quito sale en este momento a semáforo amarillo cuando se ha dicho, a propósito del tema de las pruebas para COVID, que también entraron en esta polémica de sobreprecio y que se está investigando, no se han hecho sino 3.000 pruebas cuando se habló de que se iban a hacer 1.500 pruebas diarias justamente para en base a eso poder tomar una decisión. Quito ha salido ya a semáforo amarillo. ¿Qué nos espera en este momento? ¿Cómo está el sistema de salud para aguantar un por una razón, no es que haya Exacto. A ver, voy a referirme a lo que dijo el ministro de Salud Pública en la comparecencia que dio al Consejo el martes pasado. Dijo que se garantiza el sistema de salud en la ciudad de Quito. Partamos de aquello. Segundo, que ellos habían hecho una especie de determinación en base a pruebas que 1 de cada 3 quiteños tenemos ya o tienen ya la inmunidad, es decir, que habrían sido contagiados en algún momento. 1 de cada 3, es decir, más de 1 millón de personas. Y tercero, que obviamente pues hay los insumos necesarios para la protección. Ahora, el tema es el siguiente. Debíamos salir, como Cuenca salió, y es un ejemplo Cuenca, de cómo salir y cómo se está manejando obviamente este semáforo en amarillo, porque no es solamente una emergencia, pues. Hay la emergencia de salud, que es la más importante, hay la emergencia económica, la emergencia social, porque lo que vamos a tener en la pospandemia va a ser una emergencia social. Quito sale con características difíciles, pero doy mi voto de confianza que lo podamos hacer bien, porque en realidad lo que hemos venido diciendo es que todos debemos ser promotores de salud y todos debemos autoprotegernos, y las son medidas de protección muy sencillas pero efectivas: mascarilla todo el tiempo en el espacio público o en espacios en donde no sean los ámbitos de confianza. 2, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol o gel de alcohol, y tercero, el distanciamiento social, por lo menos 2 metros.
Eso no es que va a hacer un contagio cero, ni mucho menos, pero sí va a hacer de que baje considerablemente los contagios y obviamente podamos controlar un posible rebrote. Gracias. Que debemos autoprotegernos, eso es el tema. Gracias, Bernardo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, quedaron algunos temas, habrá la posibilidad de seguirlos abordando en otra ocasión. Gracias, Bernardo Abad, concejal de Quito. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.